Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. En los rincones olvidados de la historia se ocultan los relatos de valientes desconocidos de Ecuador, cuyos nombres y hazañas permanecieron en la penumbra durante décadas. En la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, estos personajes encontraron el coraje para desafiar el peligro y abrazar la causa humanitaria. Entre los misteriosos encuentros y las intrincadas redes de colaboración, se tejieron historias de esperanza y heroísmo, pues ellos se arriesgaron para auxiliar y proteger a la comunidad judía en estos tiempos de desesperación. Acompáñenme a conocer la historia del Schindler ecuatoriano. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo mis contenidos, comentándolos o uniéndose a mi Patreon para volverse mis mecenas. Si me apoyan, su nombre aparecerá en los créditos del video, desbloqueando también contenido exclusivo solamente para miembros del caos. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Luego de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, un organismo internacional creado mediante el Tratado de Versalles en 1919, impuso severas medidas a Alemania por su responsabilidad en el conflicto. Con esto, trataban de evitar que se vuelva a dar una guerra de tales proporciones. Sin embargo, las repercusiones de estas cláusulas en contra de Alemania, sumado a la devastación que causó la guerra, provocaron en esta sociedad un sentimiento de humillación, malestar y resentimiento, generando las condiciones perfectas para que surja la figura de un líder populista que apelara a las más bajas pasiones de la población. Así fue como en el mismo año se creó también el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler, un artista frustrado, quien decidió enlistarse en el ejército alemán para la Primera Guerra Mundial. Un mes antes de que esta concluya, sufrió quemaduras en los ojos debido a un ataque con gas mostaza. Aunque la mayor parte de sus compañeros soldados fueron tratados en una clínica cercana, el loquito del bigote fue llevado al hospital de Passwalk, ya que los médicos creían que su ceguera era causada realmente por un estado histérico. Lo que escribe él mismo en su libro Mi lucha parece confirmar que esta condición era completamente somática, ya que cuenta que mientras se recuperaba en el hospital, al recibir la noticia de la rendición de Alemania, volvió a perder la vista. Muy poco se habla también de un dato curioso. Hitler decía que cuando retiraron las vendas de sus ojos finalmente, tuvo una especie de visión divina. Apareció una esvástica, un símbolo antiquísimo que no crearon los alemanes de esta época, sino que se ha encontrado en culturas ancestrales alrededor del mundo. En este momento decidió que él debería llevar a Alemania nuevamente a la victoria. Fuertemente influenciado por ideas ocultistas que realmente merecen otro episodio del Casi Podcast, y estando además convencido de que una parte de la población y el comunismo eran los culpables de la decadencia de Alemania, Hitler dedicó su vida a perseguir a los judíos, causando un conflicto aún peor que el que había culminado, la Segunda Guerra Mundial.
Un conflicto que, aparte de las pérdidas humanas que causó en los países que lucharon entre sí, también, gracias al Tercer Reich, es responsable de las pérdidas de un estimado de 6 millones de vidas judías, ya que fueron declarados como una raza, no una religión, y además se desconoció cualquier nacionalidad que tuvieran mientras estaban dentro del territorio ocupado por el movimiento político alemán de la época. Cualquier país ocupado por ellos automáticamente convertía a todos los judíos en apátridas. En 1932 se redactaban las leyes de Nuremberg, donde se declaraba a los judíos seres humanos sin patria y por ende sin ningún derecho básico que los proteja de los partidarios de esta ideología alemana. La persecución y el exterminio fueron brutales y merecerían un episodio propio para tratarlos. Sin embargo, lo que nos ocupa ahora es otra historia. El 14 de octubre de 1890 en Ibarra, Ecuador, nacía José Ignacio Burbano Rosales. Crecería para ser periodista y posteriormente, luego de una carrera en el magisterio, cónsul de Ecuador en Perú para el año 1925. Y ya en 1937 fue nombrado cónsul del Ecuador en Bremen, Alemania. Tremenda responsabilidad, ya que para esta fecha la Alemania nacionalsocialista del loco del bigotito ya tenía 4 años funcionando y estaba llevando a cabo varias ejecuciones antisemitas en sus campos de concentración. A través de un comunicado oficial con fecha 25 de enero de 1938, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador exigía a los cónsules ecuatorianos que se abstuvieran de emitir visas para personas judías. La circular decía literalmente: por autoridad del presidente de la República y ampliando las directrices impartidas sobre este particular, ordenamos a todos los cónsules se abstengan de otorgar visas a personas pertenecientes a la raza judía que pretendan emigrar al Ecuador. Ese mismo año, José Burbano envió oficios denunciando la discriminación de judíos en Alemania, pidiendo ayuda a Ecuador para las personas que buscaban refugio y advirtiendo de las intenciones bélicas del Führer. Sin embargo, la respuesta que recibió por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Julio Tobar Donoso, fue: lamento tener que diferir en este aspecto. Ni el gobierno podría consentir la inmigración judía no calificada, ni es posible hacer odiosas excepciones de las leyes que regulan la materia. Ecuador no solo que directamente negaba la ayuda, sino que imponía condiciones inalcanzables para que los judíos entren al territorio ecuatoriano. Luego de varias cartas, el cónsul obtuvo autorización del gobierno para otorgar visas a solo 40 familias judías, siempre y cuando sean trabajadores agrícolas. A pesar de las trabas por parte del Estado, José decidió actuar ante lo que le parecía un acto inhumano, arriesgando su reputación, su puesto y posiblemente su vida, ya que se encontraba en el corazón mismo del Tercer Reich, siendo incluso testigo de la invasión alemana a Polonia de 1939, lo cual inició la Segunda Guerra Mundial. Él empezó a emitir pasaportes ecuatorianos para aquellos judíos que querían huir de la persecución. En el libro ¿Dónde queda Ecuador?, de la autora María Louise Kreuter, ella cuenta las acciones poco éticas que cometían ciertos funcionarios ecuatorianos, quienes cobraban grandes sumas de dinero a cambio de visados de viaje a este país. Por otro lado, cuando se refiere al cónsul de Ecuador en Bremen, dice que era conocido por los judíos con el apodo de persona maravillosa.
ya que no solo cobraba lo establecido por la ley, sino que a veces cobraba mucho menos. Revisaba cada caso, los contextos individuales y familiares. Gracias a su nieta María Amelia Viteri, antropóloga e investigadora, se encontraron en el Archivo Nacional de Quito y en los archivos de la comunidad judía varios documentos y testimonios de sobrevivientes y sus familiares que cuentan las acciones del cónsul. Alfredo Bayer, descendiente de sobrevivientes del Holocausto, escribe en un testimonio personal: gracias a la valiente acción de José Ignacio Burbano, a mi familia se le otorgó una visa que certificaba que mi padre estaba involucrado en el negocio de la agricultura, que no lo estaba. Viajamos a Ecuador en el vapor Caribia, operado por la Hamburg America Company, que zarpó a Guayaquil el 11 de marzo de 1939. Yo era un niño de 9 años cuando llegué a Ecuador. Mi hermana Erika tenía 12. He vivido feliz aquí desde entonces. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, tras ser traicionados y denunciados por su padrastro, Hans Steinitz y su madre fueron detenidos durante la Noche de los Cristales Rotos de 1938, una serie de linchamientos y ataques ocurridos en Alemania y Austria contra ciudadanos judíos por tropas de asalto junto con la población civil, a vista y paciencia de las autoridades alemanas. Ambos fueron conducidos a un campo de concentración, donde Hans permaneció hasta enero de 1939, cuando recibió ayuda de José Ignacio Burbano, a través del consulado ecuatoriano. El cónsul certificó que el solicitante era experto en agricultura, aunque en realidad su profesión era abogado. También se le concedió un visado como hijo político de otros solicitantes, aunque en esa época se comprobó que no estuvo casado. Esto demuestra que ante la condición del Estado ecuatoriano de solamente dar visas a 40 familias, Burbano reunía personas e inventaba familias para poder trasladarlas al mismo tiempo. Se estima que Burbano salvó la vida de 40 familias judías, emitiéndoles visas ecuatorianas. Pero su misión se truncó cuando en 1940 el gobierno ecuatoriano lo suspendió de su cargo y lo expulsó a Houston, Texas. No solo sin previo aviso, sino sin medios económicos o una oficina donde se pueda instalar. Ahí se dedicó a la escritura y a la traducción, ya que sabía 8 idiomas, entre ellos el quichua. Muchos años después de las acciones de Burbano durante su misión en Bremen, su hija mayor Betty se casó con Federico Adler, un judío austriaco que había encontrado refugio en Quito, Ecuador, en 1939. Cerrando con esta sincronicidad increíble la obra del cónsul. Al salvar a las familias judías, Burbano, sin saberlo, también salvó con una de esas visas a su futuro yerno. Recientemente se le dio el reconocimiento de Justo Gentil por parte de la congregación Adas Israel en Washington, D.C. Este evento se llevó a cabo el 18 de abril de 2023 e incluyó una placa de dedicación y un menorá inscrito con el nombre del cónsul. Pero tan increíble como suena, José Ignacio Burbano Rosales y su historia no es la única que tiene que ver con ayudar a los judíos a escapar del Holocausto. Como si se tratara de otra versión del relato de Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó la vida de gran cantidad de judíos y cuya historia fue llevada al cine por Steven Spielberg, la historia de Manuel Muñoz Borrero, nieto del expresidente ecuatoriano Antonio Borrero, también se cruzó con las vidas de varios sobrevivientes.
Nacido en Cuenca en 1891, se graduó de abogado por la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia. Un año antes, contrajo matrimonio con Carmen van Arken. Su carrera diplomática le obligó a dejar a su esposa. Llegó a trabajar como cónsul en Estocolmo, Suecia, en 1931. En 1935, a causa de controversias políticas, el doctor Muñoz fue cesado como cónsul diplomático, pero se le permitió continuar como cónsul honorario. Suecia, para entonces, se había declarado neutral en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y para 1941, después de que Alemania invadiera la mayor parte de Europa, viendo las atrocidades cometidas por los miembros del Tercer Reich, el cónsul decide, con la asistencia del Consulado de Chile, enviar 80 pasaportes a Estambul para su distribución a los polacos, la mayoría de los cuales eran judíos. Al entregarles un pasaporte, Muñoz Borrero les daba una patria y de esta forma una posibilidad de escapar y refugiarse de la ideología y el régimen autoritario de la Alemania de la época. Pero no todos los pasaportes ecuatorianos enviados desde Suecia a Polonia vía Estambul salvaron a sus dueños. Lastimosamente hay registros de que un grupo de judíos con ciudadanía latinoamericana, incluidos aquellos con pasaporte ecuatoriano, fue deportado a Bergen-Belsen, donde terminaron con su vida en octubre de 1943. Un segundo grupo de judíos polacos con pasaporte extranjero, entre ellos 10 con documentos de Ecuador, fue enviado a el campo de Vittel en Francia. Pero esto resultó ser solo temporal. A finales de abril de 1944 fueron llevados a Auschwitz. Los pasaportes ecuatorianos emitidos por el doctor Muñoz Borrero también fueron enviados a Holanda. Estos pasaportes eximían a sus propietarios de llevar la estrella amarilla que les obligaban a usar para ser reconocidos por los nazis. Posponían además la deportación a los campos del este y proporcionaban otra protección frente a la legislación antijudía. En ese entonces se podía emitir pasaportes tal cual, propiamente dichos, pero también se podían dar pasaportes promesa, los cuales permitían viajar con el compromiso del país que los emitía de otorgar el pasaporte final a la llegada del viajante. En 1941, Muñoz Borrero otorgó cerca de 80 pasaportes promesa, pero hubo un problema. Los pasaportes no tenían firma ni foto, y el embajador chileno notificó esta novedad a la Cancillería del Ecuador. Como resultado de sus acciones y en otra triste decisión tomada por las autoridades ecuatorianas de la época, el doctor Muñoz Borrero fue despedido en enero de 1942. El gobierno ecuatoriano informó al gobierno sueco de su despido, pero no envió un reemplazo. Los suecos, quizás aprovechando la inoperancia de las autoridades ecuatorianas, no confiscaron los archivos del consulado. Muñoz Borrero, aunque despojado de su cargo, tenía en su poder documentos y sellos suficientes como para seguir emitiendo pasaportes. Así que, obviamente, así lo hizo. Aún en Suecia continuó su trabajo sin autorización. Seguramente de boca en boca el rumor se corrió y un día los líderes judíos en Suecia se presentaron en la oficina del ex cónsul para pedir su ayuda. Por supuesto, el doctor Muñoz Borrero accedió y comenzó a emitir pasaportes usando las listas que recibió de los activistas judíos. A pesar de que se le había prohibido usar cualquier documento o equipo relacionado con el consulado. Estas acciones llamaron la atención de la policía sueca, quien lo interrogó en varias ocasiones e incluso lo puso bajo la vigilancia del servicio secreto. Sin embargo, no pudieron enjuiciarlo. Siendo un momento histórico en el que las noticias tardaban en llegar meses,
Muñoz Borrero siguió otorgando pasaportes hasta 1943. Algunos eran emitidos sin especies oficiales, en simple hojas o como copias de pasaporte falsas, con la esperanza de que sirvan para salvar la vida de las personas. En muchos casos, Borrero no cobró ninguna tasa consular. Por supuesto, debido a que la emisión de estos pasaportes iba en contra de las órdenes del gobierno ecuatoriano. El 13 de enero de 1942, la Cancillería de Ecuador destituyó a Muñoz Borrero de su cargo. Se le quitaron sus credenciales diplomáticas y él nunca volvió a tener otro cargo. El excónsul se quedó sin embargo en Suecia. Temiendo las represalias que podían surgir por sus acciones, se refugió en este país neutral. Se dedicó a relacionador público, a consultor jurídico y a traductor. En 1961, cuando vio que el fantasma del conflicto se había esfumado, decidió por fin volver a Cuenca. 5 años después, su esposa Carmen lo contactó y decidieron retomar su matrimonio y viajar a México. Muñoz Borrero vivió sus últimos años junto a ella, falleciendo en México en octubre de 1976, sin revelar a nadie el rol que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, comprobando así que sus acciones no buscaban ni ganancia ni reconocimiento. No fue sino hasta décadas después que empezaron a surgir testimonios que revelaron la historia de los pasaportes para la vida del Dr. Muñoz Borrero. Sus esfuerzos no habían sido en vano. Se estima que los pasaportes que emitió salvaron la vida de más de 100 personas y sus familias. Una de ellas es Betty Meyer, de soltera, apellidada Eichenhauser, quien cuenta que un día ella y su madre, que habían emigrado de Alemania a Holanda, recibieron 2 pasaportes ecuatorianos con sus nombres. Todo lo que tenían que hacer era pegar sus fotografías y firmarlos. Gracias a esos pasaportes, Betty y su madre se salvaron de la deportación hacia el este. Fueron enviadas a Bergen-Belsen y de allí a Suiza en tren en enero de 1945 como parte de un intercambio de prisioneros, sobreviviendo de esta manera al Holocausto. Ella escribió: "Probablemente no habría sobrevivido si no fuera por los pasaportes emitidos por el señor Manuel Muñoz Borrero. Le estaré eternamente agradecida". Varios sobrevivientes solicitaron a Yad Vashem, la institución israelí oficial en memoria de las víctimas del Holocausto, que reconociera al Dr. Muñoz Borrero con el título de Righteous Among the Nations, en español, Justo entre las Naciones, un título honorífico que se le da a personas no judías que arriesgaron su vida durante el Holocausto para salvar vidas de judíos. El 28 de febrero de 2011, la Comisión para la Designación de los Justos entre las Naciones en Yad Vashem decidió otorgar al Dr. Manuel Antonio Muñoz Borrero dicho título. El mismo reconocimiento que recibió en su momento Oskar Schindler. Dicho título fue entregado a Lennart Jelk, hijo del Dr. Muñoz Borrero. Sin embargo, no fue hasta 2018, 7 años después de que se le reconociera a través del Estado israelí, que Ecuador restauró póstumamente la carrera diplomática del cónsul Muñoz Borrero, quien fue destituido en 1942 por un decreto firmado por el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río. Varios funcionarios ecuatorianos asistieron a una ceremonia en Quito, donde el canciller de la época, José Valencia, firmó el acuerdo para restituir a Manuel Antonio Muñoz como miembro del Servicio Exterior del país.
Su comportamiento fue signo de actitud valiente y humanista, de solidaridad y hermandad con aquellos que fueron perseguidos por ser lo que eran, judíos, dijo el canciller. También se disculpó con los parientes de Muñoz y destacó su labor como defensor de los derechos humanos, salvando la vida del pueblo judío, en sus palabras, aún a costa de su bienestar personal y el de su familia. El sobrino nieto del cónsul intervino diciendo: su gigantesca obra transcurrió en silencio. No fue hasta que un sobreviviente del Holocausto dijo que se salvó gracias a un pasaporte emitido por él, cuando varios historiadores investigaron su vida. Durante las últimas décadas, su historia fue reconstruida gracias a muchos esfuerzos de la familia y otros historiadores en Israel, Argentina, Europa, Estados Unidos y Ecuador. Hemos logrado reconstruir toda la historia de heroísmo de Manuel Antonio, y este es el último paso para preservar su memoria. En un mundo saturado de imágenes y narrativas épicas, es fácil dejarse llevar por la ilusión de que el heroísmo se encuentra en los dominios de los superhéroes y los protagonistas de las historias de fantasía. Las pantallas nos bombardean con hazañas extraordinarias y las redes sociales nos invitan a venerar a aquellos que parecen tener poderes y físicos más allá de lo humano. Pero quizás el verdadero heroísmo no reside en los trajes llamativos ni en los actos espectaculares, sino en las acciones cotidianas que realizamos cada día desde nuestra propia trinchera. El heroísmo verdadero es humano y terrenal, porque nace de la empatía, la compasión y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. En nuestras vidas diarias encontramos héroes anónimos que defienden sus ideales con actos genuinos. En lugar de buscar héroes inalcanzables en las pantallas o en las ilusiones digitales, deberíamos reconocer y celebrar el heroísmo que nos rodea, encarnado en personas comunes que se esfuerzan por marcar la diferencia en el mundo real. Porque al final del día, el verdadero heroísmo reside lejos de las cámaras y el público, a la sombra y en el silencio de la humildad, que no espera nada a cambio, ni reconocimientos, ni aplausos, y mucho menos likes. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.